Hermanos, buenas noches. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a tener la lectura bíblica antes de la predicación. Capítulo 2 de Hechos, desde el versículo 29, vamos a ir hasta el final del capítulo. Los que no tienen Biblia, va a estar proyectado seguramente aquí con el proyector en la pared, entonces pueden continuar ahí también la lectura. La palabra de Dios dice así en Hechos 2, desde el 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es la palabra de Dios en Hechos 2, 29 al 47. También tenemos una lectura especial. Quiero explicar un poquito en cuanto a las confesiones de fe. Tenemos varias. La más antigua es la que voy a leer ahora. Se usó más o menos entre el siglo 3 y 4, empezando en el 3 y 4 de nuestra era. Hay muchas versiones, como dije, esta es la más antigua, y donde quiero recordar también a ustedes que la palabra católica que aquí se menciona significa universal. Y este es el credo de los apóstoles usado en aquellos días. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bueno, buenas noches.
Por lo general estoy diciendo buenos días, pero buenas noches. Ok. Vamos a seguir esta noche con nuestro estudio en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. Y nos toca esta noche estudiar o examinar la comunión de los santos, el compañerismo que tenemos por medio de la obra de Cristo Jesús y nuestra unión unos con otros. Alguien dijo que es una unión, es la unión de todos los santos con la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, y todos los santos entre sí. O sea, es una obra espiritual. La comunión que tenemos es una obra espiritual, es una unión esencial, es una comunión esencial también. Bueno, por medio del cual podemos crecer. En Proverbios 27 leemos que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Está hablando de la responsabilidad de edificarnos los unos a los otros, de corregirnos los unos a los otros, de estimularnos los unos a los otros para reflejar la imagen de Cristo Jesús. Ahora, esta es la comunión. Por 14 años yo era miembro de un club de rotarios, los rotarios. Es un club cívico que empezó en los Estados Unidos, que se encuentra alrededor del mundo y también aquí en el Perú. Y tal vez yendo por Barranco, por este lado, 3 o 4 cuadras, va a encontrar una calle que se llama Paul Harris. Paul Harris es el fundador de los Rotarios, el club de Rotary. Ahora, yo era miembro por unos años y también miembro del cuerpo ejecutivo y por un año presidente del club. Y por lo general, los clubes se reúnen semanalmente, una vez por la semana, un almuerzo. Y yo he pasado por eso, 14 años, comiendo con ellos una vez a la semana, un almuerzo. Uno de los objetivos principales es desarrollar el conocimiento mutuo como ocasión de servir en la comunidad. Ahora, estoy compartiendo esto porque realmente había una comunión entre los miembros del club en el Rotary. Llegué a conocer mucha gente. Ahora, algunos eran de la Iglesia Católica, unos eran evangélicos, otros eran judíos y algunos no tuvieron ninguna religión, pero éramos amigos dentro del club y trabajamos juntos para el bienestar de la comunidad. Y tuvimos comunión, un buen espíritu de compañerismo todas las semanas. Llegué a tener muchos amigos entre ellos. Pero esto no es lo que estamos estudiando aquí esta noche. Tenemos una comunión, un compañerismo en Cristo que es más allá de algo social o una obra benevolente. Es una relación espiritual que gira alrededor de Cristo y la obra de Él. Entonces, lo que quisiera mostrarles es que tenemos una comunión. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos una comunión espiritual y que también es una comunión histórica y es una comunión que tenemos, cueste lo que cueste, que proteger. Ahora, empezamos así. Es una comunión espiritual y lo vemos claramente en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, el contexto del pasaje que acabamos de leer es un tiempo de despertamiento, un tiempo de avivamiento. Fue un tiempo de bendición, de crecimiento. Y Lucas dice que había una perseverancia en 4 categorías. O sea, una dedicación a la doctrina, a la comunión, observación de la cena del Señor, o puede ser también una ayuda social y las oraciones. Ahora, ha sido una bendición real, una tremenda bendición para mí y para mi esposa ver lo que leemos en Hechos capítulo 2 aquí en Barranco. Aunque no hemos visto nosotros 10,000 personas, y solamente añadimos, ¿cuántas personas en la última reunión? 7, 8 personas a la membresía. Pero lo que hemos visto es un buen espíritu y un crecimiento significativo. La aplicación de doctrina, las ordenanzas y también un buen espíritu de compañerismo y de comunión. Y es un compañerismo que se ve después del culto domingo por la mañana, a tener un almuerzo juntos o en los grupos celulares durante la semana. Es una comunión vinculada con la obra de Cristo, es una obra espiritual. Y la idea de una comunión espiritual es más allá que una amistad o la posibilidad de ayudar la comunidad o donar una comida a los que no tienen. No, es tener una relación transformadora por medio de Jesucristo, y sobre esta base vamos a crecer juntos. Y la relación que yo tenía con los rotarios era social, sacrificial, benevolente. Pero yo creo que tenemos nosotros algo más, y es la unión con Cristo reflejada en nuestra relación los unos con los otros. Hechos capítulo 2, 46, vimos esta relación, y perseverando unánimes cada día en el templo, perseverando en oraciones, comunión, doctrina, las ordenanzas, perseverando también unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y lo que vemos aquí es que el compañerismo no es solamente un tiempo juntos, que pasamos juntos, o tener un café, o asistir al mismo evento, o compartir una comida. Es tener una relación espiritual como familia, y nos ayuda a crecer espiritualmente. Juan, en su primera carta, nos muestra que esta comunión es una reflexión de nuestra relación con Dios. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora
Yo tengo que reconocer la obra de Rotary, allí en los Estados Unidos y también aquí en el Perú. Y fue un buen tiempo para mí llegar a conocer gente y hacer algo para la comunidad. Y yo reconozco la obra de ellos en cuanto a la educación, pozos de agua y también la obra de ellos con la Organización Mundial de Salud para erradicar la polio. Sin embargo, es posible ser muy servicial y al mismo tiempo andar en tinieblas viviendo una vida inmoral. Y yo tenía unos amigos que eran así. Pero el compañerismo que tenemos nosotros gira alrededor de Cristo y es una comunión espiritual. Y esta es la base de nuestra comunión. Pero también tengo que añadir que tenemos nosotros una comunión histórica. Y podemos verla en la historia de la iglesia primitiva, pero también se ve en el más antiguo credo que tenemos. El credo apostólico fue utilizado por primera vez más o menos en el año 325. Así me dicen, yo no estaba allí. ¿Bien? Bueno, el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y después dice, creo en Jesucristo, su único Hijo. Y termina con una lista de 6 cosas que creemos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica Universal, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Dice, creo en la comunión de los santos. O sea, fue una realidad histórica. Y es algo que vemos aún aquí esta noche, al recibirnos, al saludarnos los unos a los otros. Es algo que tenemos. Es tener una familia espiritual y un intercambio espiritual. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que decir o confesar que creemos en la iglesia o que creemos en la comunión de los santos? Ahora, yo puedo entender la importancia de decir, creo en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es una afirmación. Cristo dijo que nadie viene al Padre sino por mí. Así es importante afirmar nuestra confianza en el Salvador y al mismo tiempo someternos a Dios Padre por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿por qué tengo que decir creo en la iglesia? ¿O por qué tengo que afirmar la comunión de los santos? Bueno, la respuesta sencilla es que tenemos que hacerlo porque es algo sumamente importante. Porque es el medio dado para nuestro crecimiento. Ahora, vivimos en una época cuando muchos ven la iglesia realmente como un engaño o como un negocio y los miembros como hipócritas. Muchos dicen hoy, y tal vez ustedes han escuchado la misma cosa, muchos dicen que, bueno, yo soy espiritual, pero no me gusta la religión. ¿Saben ustedes lo que están diciendo? Ellos están diciendo que, bueno, yo soy espiritual, yo creo en Dios, pero no me agrada nada de la iglesia. Así, la declaración del credo es sumamente importante, porque al repetirlo estamos afirmando nuestra relación con la iglesia y nuestra relación los unos con los otros. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. O sea, es una manera de anunciar la realidad de lo que tenemos en Cristo. La iglesia, la comunión de los santos, es un medio de gracia que Dios nos ha dejado.
Es lo que tenemos aquí en Barranco. Es un medio de gracia. Los himnos, los cánticos, un medio de gracia. La lectura bíblica, las oraciones, la cena del Señor, un medio de gracia. El sermón, pero también la comunión de los santos. El hierro se afila con el hierro. Y el hombre en el trato con el hombre. Ahora, también, como una iglesia, tenemos algo parecido al credo apostólico en nuestra confesión de fe. También es una confesión histórica, no tan antigua, fue del año 1689. Tampoco yo estaba allí cuando escribieron eso. Es conocido como la Confesión de Londres. Y yo voy a citar del capítulo 26 que habla acerca de la iglesia. Dice, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerden andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Es un compromiso. Por eso tenemos una membresía. Es un compromiso. Vamos a andar juntos y apoyarnos los unos a los otros. Y lo que estoy diciendo es que no se puede seguir la vida cristiana sola. Nos muestra que Dios nos ha puesto en un cuerpo y en este contexto tenemos que seguir la vida cristiana. En Cristo tenemos una misión como el cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, leyendo versículo 24. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es algo sumamente importante. O sea, ¿cómo puede tener comunión o compañerismo si no estamos congregando o compartiendo o estimulando al amor y a las buenas obras? No es posible. Tenemos que juntarnos durante la semana en un grupo pequeño, el día domingo como iglesia. Colosenses capítulo 3 nos muestra la importancia de lo que estamos diciendo. Colosenses capítulo 3 versículo 12, vestíos. Quiere decir que tenemos que poner algo, vestíos. Pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy bien. Nuestra comunión es espiritual, es una realidad histórica, pero también es algo que tenemos que proteger. Algo precioso. Tenemos que protegerlo. Alguien dijo una vez que el argumento más fuerte contra el cristianismo son los cristianos. Pero al mismo tiempo podemos decir que el argumento más fuerte a favor del cristianismo son los cristianos. Entonces tenemos que levantarnos como un cuerpo y andar juntos y mostrar al mundo alrededor la realidad de lo que tenemos. Bueno, es sumamente importante proteger
lo que tenemos. Y no solamente para nuestro crecimiento, sino también para tener un testimonio al mundo. Así voy a mencionar 3 obstáculos a nuestra comunión o a nuestro compañerismo. El primer obstáculo es un espíritu de autosuficiencia. La autosuficiencia mata la comunión que debemos tener los unos con los otros. Va contra todo lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 12. O sea, es la enseñanza de un cuerpo. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Y si estamos en Cristo esta noche, tenemos algo en común. Estamos en el cuerpo de Cristo y podemos levantarnos y dar un testimonio al mundo del cambio radical que Él ha hecho para nosotros. Y en el versículo 25, el mismo capítulo, dice que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Pero la autosuficiencia, ¿sabe lo que quiere decir? Es cada uno por sí mismo. La autosuficiencia es la opuesta de comunión y el compañerismo. Es negar lo que tenemos en el credo, donde dice, creo en la comunión de los santos. Es pensar que yo puedo hacer todo, o que no necesito otros para ayudarme a mí a avanzar en el reino de Dios. O sea, es un obstáculo para la comunión. Pero la autosuficiencia también nos lleva a la arrogancia y al orgullo. Es posible tener mucho conocimiento y conocimiento de doctrina, historia de la iglesia, idiomas originales, y tener todo eso sin la ayuda de nadie. Siendo autosuficiente, puede asistir a una clase, tomar notas, estudiar en casa, tener una buena memoria y tener conocimiento. Pero este espíritu de autosuficiencia puede producir una tendencia de menospreciar a los demás. Y realmente necesitamos otras personas alrededor de nosotros para mantener un balance en la vida cristiana. Yo necesito unos cuantos amigos para humillarme. Tengo muchos así. En Proverbios leemos que en la multitud de consejeros hay seguridad, pero un espíritu de autosuficiencia mata el compañerismo. Ahora, el segundo obstáculo es algo que ha pasado a todos nosotros, y es sufrir una herida o una ofensa. Y puede tomar muchas formas. Puede ser solamente una palabra, una broma, una mirada, una acusación, una discusión, un desacuerdo o hasta una desviación moral o doctrinal. Una ofensa. Y si no hacemos algo, las heridas van a aumentar y van a hacer daño al compañerismo que necesitamos. Pero al mismo tiempo puede hacer daño a nuestra capacidad de servir o adorar al Señor. Cristo dijo que si en el momento de adorar o presentar una ofrenda, orar o cantar o en la cena del Señor, en este momento Él está diciendo, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda.
Está diciendo que es una prioridad. Reconciliación es más importante que adoración. Porque si no hay comunión, no hay adoración. Podemos tener la forma de adoración, la forma de una religión, pero si no hay comunión, compañerismo, no tenemos nada. En el pasaje, yo estaba citando Mateo 5, no hay ninguna indicación de la culpa. O quién fue ofendido. Es solamente al recordar que hay un problema. Entonces dice, reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que quiere decir, soportándonos los unos a los otros. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque la tendencia humana, y es una tendencia mía, la tendencia humana es querer más que nada ser vindicados. Queremos que todos sepan que nosotros, que yo tengo razón, y para nosotros es algo a veces más importante que la reconciliación. Así, al sufrir algo en la iglesia, la primera reacción no es buscar una reconciliación, sino es más bien defendernos a nosotros. O sea, la tendencia nuestra es, hablando humanamente, por un lado es guardar o tener amargura. Por el otro, la tendencia es huir o dejar de asistir o buscar otra iglesia. Pero la enseñanza bíblica es confrontar el problema, es humillarnos, es reconciliarnos, es reconocer nuestro orgullo y autosuficiencia y hacer todo posible para restaurar la comunión. Las Escrituras nos dan directivas acerca de nuestra manera de actuar y perdonar. Y si no sabes cuáles son, hay que estudiar Mateo 18, 15 a 17 y también Colosenses 3, 12 a 15. Pero voy a citar Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, lo peor de los casos sería lo que Pablo encontró en la iglesia de Corinto. Y había entre ellos, fue una iglesia establecida, había entre ellos en la iglesia fornicación que era conocido por todos en la iglesia y también en la comunidad. Y en vez de hacer algo en cuanto a la ofensa o lamentarse, se envanecieron por su inactividad. Pero lo interesante es el consejo de Pablo. El consejo no era alejarse de la comunidad de creyentes, sino seguir las Escrituras y aplicar la disciplina. Era luchar para mantener y establecer de nuevo la comunión y el compañerismo en la iglesia. Este es el modelo que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, en nuestra confesión de fe, tenemos algo parecido en el capítulo 26, donde habla de la iglesia. Dice allí que tenemos que tratar con la ofensa, pero no debemos alejarnos de la iglesia. Y estoy citando, o faltar las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro. O sea, la meta es proteger nuestra comunión. Ahora, el tercer obstáculo es algo que realmente puede ser al mismo tiempo una ayuda. Y casi todos nosotros estamos involucrados.
es la bendición o la maldición del Internet o la tecnología. Son las computadoras, tabletas, celulares. Tabletas, ¿ok? Muy bien. Ahora, yo recuerdo cuando por la primera vez mi esposa y yo llegamos a Perú. Fue en el año 1975. Algunos de ustedes no habían nacido. No había internet, computadoras, celulares, y una llamada a los Estados Unidos era muy costosa. Unas veces utilizamos nosotros un radio de onda corta, ham radio, para comunicarnos, pero fue difícil. Y enviar una carta demoraba por lo menos 3, 4 meses. Pero esto no ha cambiado, no sé. Así, por el otro lado, la tecnología es una bendición. Llamadas a los Estados Unidos no cuesta casi nada. Entonces, por un lado, es una bendición. Ahora, mi esposa acaba de tener su cumpleaños, escondida. Pero fue algo especial recibir un video de los nietos cantando Happy Birthday. Fue una bendición ver y escucharlos. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado mensajes o han visto mensajes de predicadores y además mantenemos nosotros como iglesia en contacto y compartimos por medio de Facebook o de WhatsApp. Y es una bendición, es la bendición de la tecnología, pero al mismo tiempo es mejor escuchar un mensaje personalmente. A veces la tecnología puede hacer daño a la realidad. Ahora, mi esposa y yo acabamos de tomar un descanso, unos cuantos días, y era un tiempo aparte, y algo que realmente necesitamos. Pero una meta era desconectarnos y no pasar tanto tiempo delante de la computadora o con el celular. Ahora, ¿lo hicimos? Bueno, no 100%. Pero fue la meta, ¿ok? Tenía yo buena intención. ¿Y por qué? Pues puede hacer daño a la comunión o al compañerismo. Y si puede hacer daño a la comunión y compañerismo dentro de un matrimonio, puede hacer daño también en la misma iglesia. O sea, es realmente importante pasar tiempo juntos, de ver los ojos de una persona, de escuchar, de hacer preguntas, afirmar un punto de vista o de presentar otro punto de vista y hacerlo todo sobre el fundamento del Evangelio. Esta es la esencia de un compañerismo verdadero entre esposos o en la iglesia. Ahora, ¿está bien escuchar o ver un video de algún pastor? Sí, por supuesto. Pero es mejor estar presente. ¿Está bien compartir una petición en WhatsApp? Sí, por supuesto. Hay que aprovechar. Pero es mejor compartirla con un amigo o con un grupo celular. ¿Está bien ver los nietos por un video? Sí. Pero es mejor estar con ellos y abrazarlos. Es mejor. O sea, el punto es que no solamente necesitamos información o conocimiento. Dios nos ha creado con la necesidad de tener contacto, comunión, compañerismo. Adán. Él tenía todo en el huerto de Edén. Fue un ambiente perfecto, no había pecado y tenía él comunión con Dios, su Creador. Pero se sentía solo. No había hallado
ayuda idónea. Fue creado con esta necesidad, con un vacío, y una foto, una imagen, una descripción no iba a llenar el vacío. Y así Dios le entregó a él una mujer con la misma ADN. Y si queremos tener compañerismo, o sea, un verdadero compañerismo, tenemos que congregarnos con personas en la iglesia o en los grupos celulares, en reuniones informales, personas con la misma ADN espiritual. Y no debemos dejar nada hacer daño a nuestra comunión unos con los otros. Es algo precioso. Ni la computadora, ni la tecnología. Ni una ofensa, ni nuestro orgullo, ni un espíritu de autosuficiencia. Tenemos que guardarnos y proteger lo que tenemos como un regalo de Dios. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer que el compañerismo o la comunión unos con otros no empieza con nosotros mismos. Empieza con una relación íntima con Cristo. En Hechos capítulo 2 leemos que en la iglesia del primer siglo tuvieron que perseverar en muchas cosas, entre las cuales tuvieron que seguir en la comunión unos con otros. Pero los que perseveraron eran los que primeramente recibieron el Evangelio y fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. O sea, todo lo que estamos diciendo empieza con una relación íntima con Cristo. Y si no tenemos comunión con Cristo, no podemos tener comunión con otros. Y si no hemos tenido el perdón de Cristo, no podemos extender perdón a los demás. Si no hemos visto la misericordia de Cristo, no podemos mostrar misericordia a los demás. Y si no hemos visto la paciencia de Dios, no podemos mostrar paciencia con el hermano que nos ha fallado. Tenemos que crecer como un cuerpo, pero todo empieza con nuestra relación y nuestra comunión con Cristo. Y si hay alguien aquí esta noche que está buscando, la respuesta se encuentra en Cristo. Hay que encontrarse en Él, tener comunión con Él y empezar a crecer en el contexto de la iglesia. Que Dios nos dé sabiduría para actuar y seguir lo que tenemos delante de nosotros. Oremos.